Ok, entonces nosotros en JavaScript tenemos otra forma de declarar la programación orientada a objetos con funciones. Bien, esto no sería con clases, pero sí con las mismas funciones podríamos crear este tipo de objetos, ¿ok? Tendríamos un function de persona y si ustedes ven acá, dice this constructor function may be converted to a class declaration, ¿ok? Entonces acá nos está diciendo que podríamos usar clases porque esto ya no se usa ya que es en base a funciones, pero igual es una forma antigua que me gustaría que ustedes sepan por si en la empresa que están lo implementan, ¿ok? Entonces tendríamos una función que ya sabemos cómo funcionan las funciones, pasamos parámetros y las funciones al final están como objetos. Por eso en la primera explicación les dije que en JavaScript la mayoría de cosas funcionan como objetos, ¿ya? Y esto es súper bueno porque al final hace quedar muy bien al lenguaje de programación porque es una programación muy bien estructurada. Entonces es cool que implementen eso dentro de este tipo de lenguaje JavaScript. Bien, entonces pasamos los parámetros, hacemos lo mismo que les expliqué, pero colocando this.nombre igual a nombre, this.apellido igual a apellido. O sea, ahora en vez de declarar las cosas así, nosotros, bueno, nombre, Juan, ahora en vez de declararlo así, nosotros podríamos crear esto para tener varios objetos declarados de cierta manera, ¿ok? Entonces al final podríamos colocar persona, bueno, un let persona 1 igual a new persona y acá de email le coloco gmail.com, ¿ok? Cierro. Y entonces usando estos tres parámetros dentro del new persona, o sea, al final esta función no la estamos llamando como solemos llamar la función, sino que la estamos llamando como, oye, créame una nueva persona, ¿ok? Y eso al final te crea una nueva persona que te ayuda a saber qué onda con esa persona, ¿ok? O sea, al final es como una base de datos que nosotros podemos implementar dentro de nuestro programa y guardar estos valores dentro de la misma data que serían las variables. Estas datas normalmente cuando uno se conecta a una base de datos se envía a la base de datos y se guarda ahí y al final la variable sirve como instancia, por así decirlo, modelo, porque se llama MVC, que es modelo vista controlador. Entonces este sería el modelo que se conecta, que bueno, usa el controlador para conectarse a la base de datos y guardar la información. Bien, entonces acá podríamos crear otro LED persona 2 y colocamos otro Gmail cualquiera. Y bueno, acá, por ejemplo, vemos que esto dice punto nombre completo, function, y es un método más, y estos son los parámetros, o sea, los atributos, voy a colocar atributo. Todos estos tres son atributos. Esto es un método porque es una función, como ya lo expliqué, que está dentro de una función, pero al final esto no lo vean como función, sino como objeto, pero al final es una forma de declarar un objeto dentro de la función. Bien, y acá, si nosotros queremos saber algo de la persona, tenemos este nombre completo. Entonces, digamos, persona 1 punto nombre completo. Entonces, cuando yo hago esto y ejecuto, no me dice nada porque esto tenemos que pasarlo dentro de un console log, ya que esta función no hace el console log, sino que retorna los valores. Bien, entonces, como sabemos que esto retorna el valor, colocamos esto adentro y simplemente lo ejecutamos. Bien, si nosotros vemos, dice Juan Pérez. ¿Por qué? Porque este Juan Pérez tiene estos valores. Y ahora es cuando empezamos al mundo de la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque hasta ahora conocíamos las listas y todo esto. Entonces, con estas instancias de objetos, nosotros el código lo disminuimos muchísimo porque con objetos podemos hacer programaciones muy lógicas respecto a lo que queremos implementar dentro de nuestro programa cualquiera. Y al final eso es lo que nos va a diferenciar de un buen programador a un programador malo, porque la idea es que usemos nuestra forma de programar en objetos a nuestro favor. Hay mucha gente que dice, uy, pero me da pereza programar en objetos, no es algo que a mí me guste, o prefiero programar de otra manera porque los objetos los encuentro muy, muy perezosos usarlos. O sea, al final me da mucha pereza andar diciendo, oye, quiero hacer esto con dis punto tanto, pero si tú lo piensas a la larga, depende de tu programa. Y si tu programa va a ser muy grande, si tú haces programación orientada a objetos, esto te va a ayudar a tener un código más legible y mantenible durante todo el tiempo porque el mismo lenguaje de programación y la misma estructura te va a indicar muchas cosas que, por ejemplo, cuando nosotros creamos un objeto persona, que esto también se usa con funciones, ojo, pero las funciones son más difíciles de mantener. Si, por ejemplo, colocamos un new persona nomás y acá colocamos esto, arriba nos va a decir, oye, esta persona necesita un nombre, necesita un apellido, necesita un email. Bien, entonces acá nosotros pasando datos ya podemos
tener como la claridad de qué dato tenemos que hacer para que este objeto funcione. Bien, y nada, esto sería más que nada lo de la función. Ahora vamos a ver una cosa extra que tiene este tipo de objetos en funciones y ya después pasamos con las clases, que es lo nuevo de JavaScript y lo más potente que se está usando en este momento.